8:40 está Guido Kusanovich, presidente del Sindicato de Profesionales de la Empresa Nacional del Petróleo en Línea. ¿Cómo estás, Guido? Buen día, gusto de saludarte. Buenos días, Mauricio. Un gran saludo a toda la comunidad magallánica. O se va a llevar adelante la visita del ministro de Energía al yacimiento Vaca Muerta en Argentina. Ya fue. Bueno, claro, ya fue. Ustedes, me imagino, esperaban que pasara, estuviese por Magallanes, pasara por la cuenca magallánica, quizás hasta se juntara con ustedes. No están muy buenas las comunicaciones ahí, ¿no? No sé si las relaciones, pero las comunicaciones, por lo que se ve, no mucho. ¿Y por qué no le explicamos un poquito a la gente por qué un ministro prefiere ir a Vaca Muerta y no a la cuenca magallánica después de los anuncios que se han hecho? ¿Cuál es el análisis que se puede hacer, Guido? Bueno, esto es un tema que viene desde hace ya bastante tiempo, donde hay un desprecio a la actividad que se está realizando en Magallanes por parte de ENAP. Y la política de la ministra anterior de Energía había sido exactamente la misma: privilegiar el contacto con Argentina, la integración energética y no privilegiar lo que se realiza día a día en Magallanes. Y obviamente que nosotros, como trabajadores, como profesionales, es un golpe en la cara, porque todo lo que se realiza con todo el esfuerzo, las inversiones que estamos desarrollando, los distintos proyectos, la gente que trabaja en cada una de las áreas de terreno, lo mínimo que merece es un reconocimiento de esta labor por parte de la principal autoridad de energía del país. Entonces, cuando aparece en los medios de comunicación que el ministro, a poco de asumir la primera actividad en un yacimiento, es en Vaca Muerta en Argentina, entonces claramente esto indica cuál es la política de este ministerio, que es la continuidad de lo que realizaba la ministra anterior. ¿Ustedes intentaron o esperaban algún encuentro con el ministro? ¿Se han juntado con autoridades de gobierno o de altos ejecutivos de ENAP, Guido? Sin duda hemos tenido reuniones con el gerente general, con todo, pero hay una política que ya es más de Estado, donde se señala que la alternativa es la integración energética y potenciar las relaciones con Argentina y con YPF. Y esto derivó en que en la invitación que recibieron por parte de sus pares de Argentina, que puede ser que uno diga, bueno, la integración, pero la señal es lo preocupante. Porque, ¿por qué el ministro dice, no, sabes qué, primero voy a ir a mi casa, voy a ir a la empresa donde yo soy el representante del accionista del Estado, primero voy a Magallanes? Esa es una señal que hubiera sido tremendamente relevante. Pero no fue así. Y esto da una continuidad de una política que ya viene de hace varios meses, que se mezcla con otras variables que ya hemos conversado anteriormente, de cuál es la visión de futuro que hay para ENAP y para Magallanes. Ya, yo los vengo escuchando a los dos sindicatos hace un año aproximadamente, siendo muy duros en sus críticas y la palabra no es misterioso, porque es muy misterioso, para nosotros es muy misterioso el futuro de ENAP. ¿Qué va a pasar? Es un misterio. La verdad es que es un misterio, más allá de los anuncios que se hayan hecho. Pero ya te voy a preguntar de YPF, porque además se desmintió en algún momento y salió en 24 horas hace algunos días el hallazgo de pozos en Magallanes, una expectación que se había generado con 18 pozos de petróleo que había anunciado YPF, con muchas dudas al respecto. Pero ya quiero hablar de eso, que me parece grave. Pero yo los he escuchado a ustedes hace un año muy críticos. ¿Y qué han sacado con tantas críticas, Guido? ¿Qué han sacado ustedes como sindicato en limpio? ¿O esto ha sido pura crítica nomás el último año y se ha sacado algo en limpio? ¿Has tenido alguna respuesta positiva, alguna señal positiva, o han sido críticas solamente el último año? Yo creo que nuestro rol como dirigentes sindicales ha sido más estratégico y más visionario que el mismo del ministerio y de la gerencia. Y en ese sentido, lo que hemos sacado es tratar de mantener las inversiones en Magallanes. Si nosotros no hubiésemos hecho nada, los despidos que hubieron a principios de año hubieran sido mayores, la inversión en Magallanes también hubiera sido menor, y toda una cadena de hechos que, dada la presencia nuestra en los medios, en las distintas instancias, ha permitido, en cierta manera, que el efecto sea menor.
Ya, pero esa es una interpretación. Callados, esa es una interpretación tuya. Obviamente. Ya. Obviamente. Porque no hay cómo comparar eso. Si ustedes hubiesen salido o no hubiesen salido públicamente, si esto hubiese cambiado o no hubiese cambiado. Es un supuesto. En supuesto, pero también a su vez la situación que ocurre en Magallanes, el cambio del gerente de Magallanes, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, también fue producto de la gestión sindical. ¿Ustedes dicen que el cambio del gerente de Magallanes es gracias a ustedes? Obviamente. Ya. Obviamente. ¿Por qué dices eso? Porque la gestión del gerente anterior era pésima, el relacionamiento que tenía, incluso, que usted mismo, ¿cuántas veces fue el gerente anterior a hablar directamente con ustedes? Sí, no, pero yo no estoy hablando de la gerencia, estoy hablando del sindicato, Guido, en términos de básicamente qué es lo que se ha sacado en limpio en el último año. Y tú me interpretas respecto de que si no hubiese sido por ustedes no se hubiese cambiado el gerente y los despidos de trabajadores en la Empresa Nacional del Petróleo hubiesen sido superiores. Exactamente. Ya. Exactamente. Y eso reflejo también todas las gestiones que hemos hecho a nivel parlamentario, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y bueno, el tema que también son las irregularidades que ya hemos hablado anteriormente, no me quiero extender mucho en ese tema, pero también fueron denuncias que parten del mundo sindical. Entonces, esto es una mezcla de factores, Mauricio, en que no dejamos de sorprendernos. Y dentro de lo que nosotros podemos hacer como dirigentes sindicales, sin duda que nosotros interpretamos que mientras podamos vamos a ir señalando un camino, una estrategia, una visión de futuro, y esto es día a día, y nadie puede garantizar el éxito. Lo que sí se ve, que este es un tema mayor, donde hay, por un lado, una definición de gobierno, que se trasunta en los ministerios, pero a su vez, y lo digo responsablemente, hay una serie de intereses económicos que también están detrás de estas decisiones y que eso poco a poco se van a ir levantando. A propósito que me ibas a preguntar tú cuántas veces vino el gerente a conversar con nosotros, el anterior, ninguna, y se pidió en 7 ocasiones una entrevista, y el nuevo gerente no ha venido tampoco ninguna, por si acaso, para que, o sea, no hay mucha diferencia entre un gerente y otro, la verdad. O sea, para que quede claro, ¿no? Y se han pedido entrevistas, y es obvio, porque me parece lo más lógico. El gerente de ENAP Magallanes, y esta es una opinión y un comentario, Guido, entre los dos, nomás, que no salga acá, se dice, pero están todos escuchando. Lo lógico para mí, que el gerente de ENAP Magallanes hable todas las semanas con algún medio de comunicación regional, sería es lo más lógico, es lo más natural, es lo más obvio, y eso no sucede, y no sé por qué no hay una vocería oficial por parte de la Empresa Nacional del Petróleo con su gerente a nivel local de ENAP Magallanes. Es muy raro eso, Guido. Bueno, lamentablemente eso está pauteado todo a nivel corporativo. Desde el nivel central. Claro, para que el gerente de Magallanes haga una declaración tiene que ser pauteada a nivel corporativo. No hay una real autonomía en cuanto a sus declaraciones. ¿Qué pasó con IPF? Hay una línea, hay como dicen ustedes, hay una línea editorial que se tiene que mantener. Ya, que tiene bajada desde Santiago, si no, no se puede bajar nada acá a nivel local. Exactamente. Ya. Ahora, del punto de vista de gestión, también tenemos que ser justos. Destacar lo bueno. Ya. Se nota así un cambio en la gestión local referente a la anterior, sin duda. ¿Ustedes lo notan como trabajadores? Exactamente. Ok. Nosotros como medio no. Partiendo de la base que hay obviamente un mayor conocimiento al estar en la zona y tener el conocimiento técnico, claramente hay efectos positivos. Pero sigue siendo un mandato corporativo, y ahí es donde surgen todas estas diferencias que son más estratégicas, más de fondo. Ya, ¿qué te pareció el anuncio, o entre comillas, supuesto anuncio de YPF de 18 pozos, donde se estaba hablando de los próximos 20 años? Después hubo no sé si un desmentido, pero fue tan enredoso todo esto. Hubo diarios que titularon, el titular principal a 3 líneas, que poco menos que se había descubierto nuevamente el petróleo. Se me hizo como volver a la década del 40. Muy raro lo que sucedió con YPF y los anuncios. ¿A qué se debió? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, hay dos miradas ahí. Una que es el tema informativo,
que lamentablemente al extraer información de la presentación que ellos hicieron ante la autoridad ambiental del proyecto, se mostraron ciertos datos, que era lo que se había hecho más lo que se iba a hacer. Entonces, todo eso fue una mezcla, que los datos fueron imprecisos y no responden realmente a efectivamente que esos 18 pozos se hayan descubierto, sino que se han descubierto comercialmente 3, y el resto es potencialmente lo que se va a hacer. Pero todo eso se mezcló y la noticia no salió de la mejor manera, tampoco hubo una vocería clara de YPF al respecto. Entonces eso fue totalmente enredoso y impreciso. Y las cantidades que se mencionan ahí no son irrelevantes para lo que es una explotación de un bloque. Eso por un lado. Pero hay otro tema más de fondo que no se tocó, que nosotros en ese bloque fuimos socios de YPF. Cuando se adjudicaron estos bloques en el año 2011, nosotros teníamos el 50%, y todo lo que fue la inversión, principalmente el otro 50%, que era un consorcio que liderado por YPF, la inversión que hizo fue lo que se llama en carrier, pagándole la proporción de inversión a ENAP para la perforación de pozos. Cuando se perforaron los pozos y tenía que entrar la etapa de evaluación, que esto fue el 2015, la decisión corporativa de ENAP fue que no veía perspectivas, y ese porcentaje del bloque, el 50%, se entregó a YPF. Ahora, tú me vas a preguntar, ¿cuál fue la transacción económica que hubo ahí? Cero. ENAP entregó su participación en el bloque con costo cero a YPF. Por lo tanto, todo lo que empieza a aparecer ahora, que es 100% YPF, podría haber permanecido un 50% de eso en ENAP. Y eso nos ha dicho, pero es preocupante. Y es parte de la política que se viene implementando desde hace años de pérdida patrimonial de ENAP, en todas las instancias donde participa. Hay un primer rol impulsor, pero a poco, cuando hay que hacer inversiones, cuando hay que acompañar al inversionista, nos bajamos. Pero, espérame, ¿por qué ENAP no siguió en ese supuesto pozo exitoso que tiene YPF ahora? Y cuando deja de participar ahí, ¿es como un regalo que le hace, una cesión voluntaria de los derechos de ese territorio a explorar, o que se estaba trabajando ahí junto a YPF? Es como un... Exactamente. Pero ¿y eso cómo se permite? ¿Por qué se hace eso? Porque la decisión corporativa en su minuto fue que no tenía un potencial adecuado, y la inversión adicional que había que hacer no era prioritaria para nada en ese bloque, y había otras áreas donde invertir en el extranjero. Así, esa fue sí, la definición corporativa en ese minuto, lo cual obviamente fue resistido por el director de proyecto de la época y los técnicos que estuvieron a cargo de ese proyecto, dentro de los cuales yo me incluyo. Pérdida de patrimonio, tú lo catalogas como pérdida de patrimonio en ese y en otros ámbitos. La venta del edificio bioclimático entra dentro de este concepto también, pérdida de patrimonio, porque se subió la licitación el fin de semana, que se está a la venta ya el edificio bioclimático de Bulnes. Sin duda. Y partamos de cuando el año pasado se vendió la Yagana, que está operando exitosamente en estos minutos en Perú. Sí. También lo señalamos de la misma manera. Una empresa a lo largo de su historia tiene símbolos. La Yagana fue el símbolo de todo lo que fue el desarrollo del proyecto Costa Afuera. Sin duda, y durante toda la exitosa labor que realizó en muchos años. El edificio bioclimático se inauguró en 2008. ¿Qué reflejaba eso? Un impulso de NAP hacia el área de la energía, con una mirada de energía renovable, una mirada de futuro. Yo estuve en la inauguración de ese edificio, y el gerente de la época en su minuto expresaba eso, que era una mirada hacia el futuro, que esto fue un diseño innovador, de eficiencia energética, primer edificio de estas características que se hacía en Chile, sí, premiado también a nivel nacional, y todo se reflejaba que con eso ENAP entraba al tema de la energía renovable y una mirada de futuro.
A poco andar, el 2011 hubo despidos en Magallanes, más de 300 personas, y eso hizo que la gerencia en su minuto definiera concentrar toda la actividad en el edificio central. Y ahí viene este tema de arrendarlo, se arrienda al Ministerio de Salud, y hoy en día la gerencia define que es un activo prescindible. Entonces, más allá de vender el edificio, lo que se está abandonando también es que NAP participe en el tema de la energía. Claramente, tú matas el símbolo, pero también estás matando la idea y la estrategia asociada a ese símbolo. Frente a eso, nosotros, obviamente que nos hemos pronunciado internamente, nos parece una mala decisión. Sin embargo, el directorio ya aprobó esta venta. Y frente a eso, lo que vamos a hacer nosotros es intentar participar del proceso, tratar de que a lo menos ese patrimonio pueda estar al alero del sindicato, y vamos a hacer el esfuerzo de participar en la licitación, con miras ¿a qué? A crear un centro de innovación y emprendimiento, junto obviamente vamos a buscar los recursos para poder hacerlo. Pero es ¿Como sindicato, Guido? ¿Como sindicato? sindicato? Ah, pero mira, y van a... Bueno, 200.000 pesos valen las bases, me imagino van a comprar las bases y van a estudiar la opción de poder comprar el edificio como sindicato de profesionales. Exactamente. ¿Y eso ya se había conversado o se tomó la decisión el fin de semana o ya sabían ustedes que iba a levantarse esta licitación? Esto salió junto con el tema de la Yagana. La gerencia ya lo había anunciado que estaba en estudio la venta, y claro, esto lo venimos trabajando hace más de 6 meses. Ya, ¿y existen posibilidades concretas en quedarse con el edificio? Bueno, va a depender de cómo sean las ofertas, pero tienen la opción ustedes. Exactamente. ¿Cómo están las relaciones con el sindicato de trabajadores encabezado por Alejandro Bendaño respecto de esta mirada? ¿Tiene una mirada similar o hay algunas diferencias, Guido? No, nosotros tenemos a nivel de Sindicato de Magallanes una total consecuencia y coherencia en lo que estamos planteando, y estamos enfrentando muchos temas en conjunto. De hecho, hay una característica que también hemos tenido, que en distintos momentos nosotros desarrollamos desafiliación de las federaciones que nos convocaban. En primera instancia el Sindicato de Magallanes se salió de la FENATRAPECH, sí. Y hace unos días atrás nosotros completamos un proceso con nuestros socios, una votación interna, para salirnos de la Federación de Profesionales de NAP que nos aglutinaba. Por diferencias internas y una historia que es más larga de contar, Ya. Pero hoy en día, a nivel sindical, nosotros estamos como sindicato base sin estar federados, tanto el sindicato de trabajadores como el sindicato de profesionales. ¿Cómo es la situación de Mina Invierno después de la decisión la semana pasada del Tribunal Medioambiental de Valdivia? ¿Cómo le puede tocar o rozar de alguna manera a la Empresa Nacional del Petróleo? Y tu visión como dirigente respecto de la situación de cerca de 1.000 trabajadores directos o indirectos de Mina Invierno, Guido. Bueno, obviamente que ahí tenemos una solidaridad con todo el mundo sindical que está asociado a esta problemática, y esto refleja, a nuestro juicio, sin entrar en los detalles ambientales, que también la postura desde el punto de vista de los ministerios también ha sido errática. Realmente no se entiende, hay muchas cosas que no se entienden. Por un lado, todo lo que fue la autoridad ambiental que lleva adelante el proceso, define cómo se tiene que presentar, que si es una declaración, que si es una evaluación, se cumplen todos los procesos, la autoridad política también en su minuto respalda el proyecto, y hoy en día esto es cuestionado por un tribunal ambiental. Entonces, el gobierno no se puede desentender de esta materia. No. Toda esta inversión y todas las fuentes laborales tienen que tener también, desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista ministerial, una solución. Y eso realmente no lo vemos, no hemos visto un liderazgo en este aspecto. Por más que uno pueda tener una opinión particular del tema ambiental, que obviamente que lo defendemos y que se tienen que cumplir todas las normativas, pero esto da, tanto en este proyecto como en otros, ¿qué seguridad hay para invertir en Magallanes bajo estas condiciones?
si todo es cuestionable? Entonces, en una mirada de futuro, más allá del proyecto minero, proyectos de extracción de hidrocarburos, ¿las empresas tendrían realmente una seguridad para invertir en Magallanes? ¿O alguien se atrevería a invertir bajo todos estos escenarios? Tú dices que esto que ha sucedido es una señal negativa para cualquier inversionista que quiera venirse a la región. No, absolutamente. Guido Kusanovich, presidente del Sindicato de Profesionales de la Empresa Nacional del Petróleo. Un gusto conversar contigo, Guido, como siempre. Que tengas buena semana. Gracias, Mauricio, y un gran saludo al iniciar la semana para toda la comunidad de Magallanes. Que estés muy bien. Un gusto. Chao, hasta luego. Chao. 9 de la mañana en punto. Vamos a conversar con el senador Bianchi en los próximos minutos y después de las 10 de la mañana nos vamos a ir a Natales. Ya le adelantaba temprano con, al parecer, una de las candidatas o la candidata de la oposición, incluido con el Frente. Pero eso va a ser después de las 10 de la mañana para que se vaya preparando en el contacto con la provincia de Última Esperanza. En 4 minutos aproximadamente acá en los estudios, conversando con nosotros, dialogando, el senador por Magallanes, Carlos Bianchi. 9:01, ya volvemos.